Contento. Comenzamos el segundo video sobre fuerzas, cuerpos, puntos y equilibrio. ¿Listo? Segundo video de este bloque y así vamos ya. Coordinalización, álgebra vectorial, análisis vectorial, sistema de fuerzas, que tiene que ver con sistemas equivalentes. Y ahora, fuerzas, puntos, cuerpo, equilibrio de fuerzas. Equilibrio. Muy bien. Y esto acoplado después de mecánica fundamental, mecánica analítica fundamental, configura un curso prerequisital importante en ciencias de ingeniería. Muy bien, nos contentamos de comenzar el segundo video de un tópico nos toca súper importante. ¿Listo? Muy bien. Ahí estamos. Equilibrio de la partícula. Equilibrio de una partícula. Por favor, y lo logras perfectamente. Dada una partícula, una, compañero, pero por favor, bien consciente, una partícula, dada una partícula, ¿ya, compañero? Muy bien. Llamamos sistema de fuerzas, ya, llamamos sistema de fuerzas de la partícula S a todas las fuerzas aplicadas sobre la partícula. O sea, sobre una partícula pueden estar actuando varias fuerzas. Y ese es el sistema de fuerzas sobre la partícula. Perfecto. Entonces tenemos una partícula y tenemos un sistema de fuerzas, ¿no? De la partícula que están aplicadas sobre la partícula. Listo, compañero. Listo, compañero. ¿Listo? Ya. Ese sistema de fuerzas sea n la fuerza neta. N la fuerza neta. ¿Correcto? Del sistema de partículas S que le llamo las fuerzas aplicadas sobre la partícula. Partícula, una partícula. N. N podría estar cambiando con el tiempo. Es importante para los estudios que tenemos adelante, ¿no? La escribimos como, listo, vector N función del tiempo. Muy bien, compañero. En mecánica fundamental, todavía no en mecánica racional con la visión de Bordoni, sino desde la mecánica fundamental, hemos visto la ley de Newton, ¿no? Hemos visto la ley de Newton. Hemos visto la ley de Newton, la segunda ley de Newton. ¿Listo? Y hemos visto que se establece esto. Uy, esto es una cosa seria. ¿Listo? Válida para referencias inerciales, compañero. Entonces, si no hay referencia inercial, no es esa, no es esa. Pero por ahora no haríamos complicación. Pero esta es más seria de lo que ligeramente la toma, ¿ya? Bueno, tenemos que masa, que ya sabemos que es un invariante que estudiamos desde la mecánica fundamental, por la aceleración es la fuerza sobre la partícula, que la fuerza neta, es igual a la aceleración, tiene que ver con, produce la aceleración. La fuerza neta sobre la partícula, la fuerza neta del sistema de partículas sobre la partícula, listo. Sistema de fuerzas de la partícula sobre la partícula produce la aceleración. Hay una relación que tiene que ver con la masa de la partícula, ese invariante. El primer invariante, lo estudiamos en mecánica fundamental.
Bien, más allá de estar ahorita sobre el problema de la referencia inercial, entendemos esto. Equilibrio en la partícula. Equilibrio en la partícula. La partícula está en equilibrio cuando A es cero. ¿Listo? Y para que A es cero, pudiendo ser la velocidad diferente o igual a cero, así es. Así es. Puede ser A cero y a velocidad constante A y eh, tener cero variando la velocidad. No, espérate. Tener cero, o sea, no varía la velocidad y ser la velocidad cero. O tener velocidad constante, claramente. Pero A es cero en el equilibrio. Eso implicaría, por la relación de Newton, que N de T, la fuerza neta del sistema de fuerzas de la partícula sobre la partícula es igual a cero. Correcto. S está en equilibrio. Espérate, ¿cuál es ese? Ese es el sistema de fuerzas sobre la partícula. Ya. Espérate. El equilibrio. Cuando está en equilibrio, el sistema de fuerzas es nulo. Claro, nulo es cuando el sistema de fuerzas es cero. Correcto. El sistema de fuerzas sobre la partícula en el equilibrio con A cero, con A cero, con A cero en el equilibrio, la partícula con A cero. Partícula, cuerpo rígido, otra cosa. Sistema de partículas, ¿no? Otra cosa. La partícula, A cero, equilibrio, N cero. O sea, si el sistema de N, fuerza neta, es cero. O sea, ese es, en el equilibrio es nulo, que da una sumatoria cero. Oye, loco. Pero que N sea cero y estén aplicadas todos en un punto, quiere decir que el S, los momentos sobre cualquier polo en el espacio, ¿no? Fuerzas concurrentes. El S daría un momento cero sobre cualquier punto. Listo. Y su N, aplicada en ese punto, la partícula, tiene un momento axial, cero sobre cualquier punto. Por eso, compañeros, adicionalmente, todas las fuerzas aplicadas están aplicadas en la partícula, ¿no? Claro, eso te da fuerzas concurrentes. Y esto te lleva entonces a qué, compañero. Esto te lleva a esto, compañero. ¿Listo? A que el momento respecto de cualquier punto es cero. El momento de una partícula en equilibrio, ¿ya? No, no se vuelve dinámica de la partícula relevante este hecho tanto, pero sí ah, para lo que sigue en la definición de equilibrio de sistema de partículas. O sea, una partícula en equilibrio tiene su momento axial respecto de cualquier punto igual a cero, porque las fuerzas concurrentes suman cero. Una partícula en equilibrio, sus fuerzas actuando en ella, o sea, son fuerzas concurrentes, suman cero y tienen, por lo tanto, momento cero. Espérate, porque no hay resultante, o sea, ¿no? Sumatoria de todas las fuerzas, ¿no? Sobre cualquier punto, sobre el punto de concurrencia, la sumatoria es cero, listo. Los momentos sobre el punto de concurrencia es cero. El momento sobre otros puntos, la fuerza la fuerza neta es cero. Listo. Y por lo tanto, la fuerza neta, propiedades de álgebra vectorial que tienes que dominar. La fuerza neta es cero. Si el momento es cero respecto a un punto, respecto a los demás, podrían ser diferente, pero recuerda, n de B es igual, n de A es igual a n, momento de B momento de A es igual a momento de B más AB por fuerza neta, y la fuerza neta es cero. Entonces, el momento polar expuesto al punto de concurrencia, o sea, porque en este caso es un punto donde están actuando todas las fuerzas, es cero. Entonces, la fuerza neta, el momento es cero. Listo, sobre ese punto y sobre cualquier punto. El momento
en una partícula en equilibrio es el momento del sistema de partículas, que son varias que están actuando en ese punto. Una partícula en equilibrio requiere que su momento respecto a cualquier polo sea cero. Lleva eso implícito. Y a esto lo llamo estrellita, porque es un hecho importante en el equilibrio de una partícula. ¿Listo? Listo. Equilibrio de una partícula. Bestial, compañeros. Bestial, compañeros. Pasamos a equilibrio de un sistema de partículas. Equilibrio de un sistema de partículas. Pero hacemos un parpa. Ya estamos grabando. Muy bien. Listo. Estamos grabando, compañeros. Estamos grabando, compañeros. ¿Listo? Muy bien. Equilibrio de un sistema de partículas. Se denomina sistema de partículas a un conjunto de partículas finita o infinita. Conjunto finito o infinito. Sistema de partículas. ¿Correcto? Correcto. Ajá. Teníamos un sistema de partículas finito o infinito. Bueno, un cuerpo rígido es un sistema continuo de partículas, con infinitas partículas. Tenemos cualquiera de los dos, ¿ya? Un sistema en un cuerpo rígido, hay más ampliar la definición de cuerpo rígido, pero por ahora, para estos objetivos, no. Pero del tratamiento de cuerpo rígido, después, cuerpo deformable, vendrá después. Cuerpo rígido, un sistema de partículas con infinitas partículas cerca, ¿no? Ya, muy bien. Cuerpo rígido o simplemente unas finitas partículas. Igual es un sistema de partículas. Muy bien. Se dice que en el caso de cuerpo rígido o sistema de finito de partículas, se dice que un sistema de partículas está en equilibrio si cada, compañero, acá es el asunto, requiere que cada. Entonces, si cada una significa que el neto de cada una es cero y su momento del sistema de fuerzas en una partícula sea cero. El momento del sistema de partículas, o sea, la suma de cada una, ¿no? De las fuerzas que están en una, el momento respecto a un punto. Re- el que haya equilibrio en el sistema requiere el equilibrio si cada partícula o componente está en equilibrio. Requiere que cada partícula, o lo ponemos con cuadrito, que cada partícula esté en equilibrio, compañero. Eso implicaría que el sistema de partículas de cada partícula, el neto sea cero. El neto del sistema de partículas de una partícula, el neto del sistema de partículas de otra partícula. Y requeriría, y, ¿no? Claro, como se cumple por las fuerzas concurrentes en una partícula, que el momento del sistema de fuerzas de una partícula respecto a cualquier punto sea cero. El momento del sistema de fuerzas de una partícula. El momento del sistema, en un sistema de partículas, el momento del sistema de fuerzas sobre otra partícula, el momento sobre cualquier punto para la otra partícula de su sistema de fuerzas también es cero. El sistema, el momento neto del sistema de fuerzas de el sistema del tercer sistema de fuerzas sobre una tercera partícula requeriría tener un momento igual a cero. Lo hemos visto porque para una partícula su momento es cero. Lo vimos dando este símbolo, le pusimos
No, no fue con ese símbolo. No, no es de la definición. Listo. Aquí creo que utilizas después de nuevo. ¿No? Listo. Muy bien. Aquí le estoy poniendo un símbolo para ponerle nombre a esta definición. Entonces, espérate, requiere que el momento del sistema de fuerzas de cada partícula del sistema de partículas respecto a cualquier polo sea cero. Claramente, si el neto del sistema de fuerzas de cada partícula del sistema de partículas es cero, el neto de todas las fuerzas, sumando de todos los sistemas de partículas, de todas las partículas del sistema, sea cero, es cero. Y si el momento del sistema de fuerzas de cada partícula es cero respecto a cualquier polo, sumando esos ceros, el momento respecto a cualquier polo de todo el sistema de partículas, de todas las fuerzas aplicadas en todas las partículas, es cero, el momento, el, ne- el, el momento neto. No comienza la definición diciendo cómo son las fuerzas, la fuerza neta, el momento neto del sistema de fuerzas que están aplicadas en todas las fuerzas que están en todas las partículas. Te está hablando de que hay un sistema de partículas que en cada una hay un sistema de fuerzas y que para que hablemos de equilibrio en el sistema de partículas tenemos que hablar de equilibrio en cada partícula. Eso nos lleva, listo, a que el neto de toditas las fuerzas en toditas las partículas sea cero y que el momento respecto a cualquier polo de toditas las fuerzas en toditas las partículas también sea cero. Perfecto. ¿Sí? Nos hemos adelantado bien a partir del concepto. Ahora hacemos dos definiciones. Fuerza interna. Mi alumno me decía me resaltaba, se contentaba sobre la importancia de esta definición, sobre la importancia de esta definición. Fuerzas internas. A todas las fuerzas que se ejerce una partícula que pertenece al sistema sobre otra que también pertenece. Por favor, bien cuidadoso con estas definiciones. Bien cuidadoso, es relevante. Mi alumno me rescataba cuando llegó conmigo Turbo, que ahí vimos en su aplicación la importancia de esta definición turbomáquinas. ¿Listo? Las fuerzas internas. ¿Qué son las fuerzas internas? En un sistema de partículas, a todas las fuerzas que ejerce una partícula que pertenece al sistema sobre otra que pertenece al sistema. O sea, si hay una partícula externa que le aplica una fuerza sobre una partícula que sí pertenece, bueno, esa no es externa. ¿Ah? Si una partícula interna le ejerce una fuerza a una partícula que no pertenece, hay una fuerza sobre una partícula que no pertenece, esa no es interna. Listo. Las internas pueden ejercer fuerzas entre o sea, las partículas que pertenecen a un sistema pueden ejercerse fuerzas entre ellas. Sobre ellas ejercer fuerzas las otras partículas internas. Ahí puede ejercer fuerzas partículas externas y las internas pueden ejercer fuerzas por acción y reacción también sobre partículas externas. Pero una fuerza interna es la que se ejerce entre una del sistema con otra del sistema. Y está claro, se dos en dos por el principio de acción y reacción, las fuerzas vienen en pares, es una interacción de dos, una sobre la otra, la fuerza que ejerce una a la otra y la fuerza que la otra ejerce sobre la una. Estamos hablando de dos internas, en este caso, fuerzas internas, iguales y opuestas. Listo. Sigo, tranquilo. Fuerza externa. Toda fuerza que se ejerce una partícula que no pertenece, o sea, para que sea una fuerza externa, es la fuerza que ejerce, para que sea fuerza externa, es la fuerza que ejerce una partícula que no pertenece al sistema sobre otra que sí pertenece. Entonces, una partícula interna está sufriendo una fuerza externa de una partícula que no pertenece. ¿Listo?
Ya está. Una externa ejerce sobre una que sí pertenece. Fuerza externa. Las fuerzas externas ejercen sobre las que sí pertenecen partículas que no pertenecen. Muy bien. Conlleva entonces hay fuerzas internas. Un ratito. Fue un parpadeo. Muy bien, muy bien. Como hay fuerzas, una partícula de una interna o una externa, entonces ves todas las internas y hablamos del sistema de fuerzas internas. Ves todas las externas que sienten las partículas del sistema y ves las fuerzas externas. El sistema de fuerzas internas y externas son solo sentidas por las partículas que sí pertenecen al sistema. Listo. Más allá de mis partículas, hay otras partículas que no pertenecen a mi sistema que pueden estar sintiendo fuerzas hasta causadas por mis partículas, ¿no? De mi sistema. Esas no son ni internas ni externas. Las que sienten partículas que no son del sistema. ¿Listo? Ya quedó claro entonces que eh, establece las partículas. Tienes un sistema de partículas que sí pertenecen al sistema. Otras no. Quedó claro. Clarísimo, ahora sí, eso es importantísimo. Cojo un, cojo, se coge las partículas que te interesan en la realidad tecnológica que estás hablando. Así es. Y esas son tu sistema. Las otras no son tu sistema. Puede haber interacción entre, ¿sí? Las fuerzas externas son importantes en los cálculos y lo causan fuerzas externas, pero a mis partículas. ¿Listo? Causan a mis partículas que sí pertenecen a mi sistema. Mi en el sentido del escogido, ¿no? O sea, no, no. ¿Cuáles son las partículas del sistema escogido? Listo. Muy bien. Ya sabemos entonces que se habla de sistema de fuerzas internas, sistema de fuerzas externas, que son fuerzas de las partículas del sistema de partículas. Vamos al ejemplo. Tenemos la partícula uno, 2, 3, 4, 5. Mi sistema sea la uno, 2, 3. Nada más. Las otras no las voy a considerar mi sistema. Eso según mi conveniencia. Lo establezco. Bueno, a veces entre algunas partículas no existen fuerzas. Por ejemplo, entre la 2 y la 3, que son dos de las mías, no existen fuerzas. Entre la 2 y la 3 no existen fuerzas entre ellas. Pero sí la 3 con la uno se crean fuerzas. Y la 2, por ejemplo, con la uno sí. Y la 2 con la 5 sí. La 2 con la 4 parece que no. ¿No? Mira, no hay. Listo. Y ya. Entonces, mi sistema está formado por la uno, 2 y 3. Entre la 2 y la 3 no hay interacción de un tipo. Sí, gravitacional, porque pueden estar muy lejos. Ya veremos en otras temáticas de esto. Mecánica racional. Listo. Y ya. A veces entre dos, y en este caso como ejemplo, entre dos internas, entre dos partículas que sí pertenecen, entre dos internas, ¿cómo que partículas internas? Partículas que sí pertenecen al sistema. Ya. Denominamos IJ. J es esta nomenclatura de dos subides para decir la que ejerce I sobre J. Entonces, uno 2 es la que ejerce uno sobre 2 por el principio de acción y reacción. Entonces, entre uno y 2 hemos dicho que sí hay. Entonces hay la fuerza que la partícula uno ejerce sobre la 2. O sea, hay interacción entre la uno y la 2. Y la fuerza que la partícula 2 ejerce sobre la uno. Principio de acción y reacción. Uno y 2 interaccionan. Entonces hay la fuerza que la partícula uno ejerce sobre la 2 y la fuerza que la partícula 2 ejerce sobre la uno. Ahí está. Esta y esta. Uno, 2. Uno, 3. Si hay la fuerza que la uno ejerce sobre la 3. Podrían ser de atracción o podrían ser de repulsión. Son por la ley de Newton, por la, ¿no? Tercera ley de Newton, son
iguales y opuestas actuando en los cuerpos interactuantes. No es que se anulen, ¿no? No es que se anulen en efecto, o sea, una la empuja a la otra, una la empuja, la ejerce sobre la otra. Ahora, si la suman, como son iguales y opuestas en la misma dirección, se suman cero, eso sí. Pero su acción, ya vi, ya. El estudio, velo en el estudio que hago del principio de acción y reacción. Listo. En mecánica fundamental, mucho más todavía se hace en mecánica racional con las leyes de Bordón. Bueno, entre uno y 3 estaba la fuerza que uno ejerce a 3 y la fuerza que 3 ejerce ahí, con la flechita lo estoy indicando, ejerce sobre uno. Uno 2 uno 3 2 3 no, no ejercen fuerzas. Listo. 2 5 sí. La 2 le ejerce sobre la 5 ejerce sobre la 3. La, la 5 ejerce sobre la 2. 2 3 he dicho que no. 2 1 ya la evalué. 2 4 no ejercen, no se ejerce. 4 5 tampoco he puesto que se ejerzan, ¿ya? Son externas. Que podrían ejercerse, ¿no? Ya. Sobre las partículas del sistema que son el 1, 2 y 3 he evaluado bien qué le pasa con la 1, 1 2 2 3 1 1 3. Y también 1 4 si he visto que hay la 1 sobre la 4 sobre la 1. Hay 1 5 no, no existe interacción 1 5. Listo. Muy bien. 3 5 no existe interacción. Podría haberme completado el ejemplo. Muy bien. ¿Cuáles son el sistema de fuerzas internas? Las que una de interna ejerce sobre otra interna. Entonces aquí sería las partículas de mi sistema son uno 2 y 3. Entonces aquí está la 3 sobre la uno, la 2 sobre la uno, la 4 sobre la uno no es interna. No. Sobre la 2 la uno sobre la 2 sí es interna. No hay 3 2 ya. Entonces en internas van la 3 sobre la uno, la 2 sobre la uno, la uno sobre la 2 y nada, y la uno sobre la 3. También la 3 es una partícula del sistema y otra partícula uno del sistema le está ejerciendo una fuerza. Entonces habrían, a ver, la 3 sobre la uno, la 2 sobre la uno, la uno sobre la uno sobre la 2, acción y reacción, caramba. La uno sobre la 3, no hay más. Entonces, 2 3 4 1 2 3 4 son mis fuerzas. Mis fuerzas externas las sufren mis partículas. Ah, mi partícula aquí está sufriendo la de la 4 sobre la uno. Es una externa. No hay otra acá. Acá, la de la 5 sobre la 2 otra externa. Sobre esta es interna. Estas son las dos únicas fuerzas externas. Tengo mi sistema de fuerzas internas I y mi sistema de fuerzas internas E. Siempre las internas y las externas sufren mis partículas de mi sistema. Lindo. Oye, aquí he visto la uno sobre la 4. Sí, pero esa no es ni interna ni externa. Sí, la produce una de las mías, una de mi sistema, pero no. Hay la de la 2 sobre la 5. Sí, pero no es ni externa ni interna, está sufriendo una partícula externa. Y entre dos externas estarían pudiendo producir fuerzas, interactuando fuerzas. Sí, pero no serían internas ni externas. Muy bien. Acá de las que he dibujado, 1 4 2 5 no son ni internas ni externas. Muy bien. Sea un sistema de partículas en equilibrio. Ah, ya, vamos a hablar ahora sí. Aquí debía haber separado, lo separo, ¿no? Para que juegue aquí. No, aquí primero hago esta y bajo un poquito. Y todavía pongo esto, pongo esto. Y de ahí agarro esto. ¿Y qué pasa?
Ya la escogí. Listo, ahí está. ¿Para qué hago esto? Para que aquí ponga una negra separación. No, bueno, de este tipo no, solo negra. Ah, he dicho que de este tipo no, hombre, solo de este tipo. Negra, he dicho. Ya. Habíamos estado definiendo sistema de fuerzas internas, sistema de fuerzas externas. Ahora, sea un sistema de partículas en equilibrio. Mis partículas compuesto por n partículas, partícula uno, partícula 2, partícula n, son mis partículas, sea mi sistema de partículas. Y está en equilibrio, o sea que ya sé que su fuerza neta y su momento neto respecto a cualquier polo es cero. Muy bien. Sea SI el sistema de fuerzas, le llamo SI a mi sistema de fuerzas. No, ese es mi sistema de partículas. ¿Ya? SI el sistema de fuerzas de las partículas. Allá. SI es todas las fuerzas de las partículas. De mis partículas, porque mis partículas son de uno a n. Y SI es el sistema de fuerzas de las partículas I, o sea, de las fuerzas que están en la partícula uno actuando en la partícula 2 actuando en la partícula 3 así. SI está compuesto por fuerzas internas y fuerzas externas. Sí, mis partículas tienen afectándola a cada partícula, fuerzas internas, a juntar todas las partículas, todas las fuerzas internas se llega a IDI. ¿Qué le llamo IDI? Sistema de fuerzas internas. ¿Qué sería IDI? Así, mira, IDI le estoy llamando a todas las internas de todas las partículas, que está actuando de todas las partículas de mi sistema. Y IDI estoy llamando a las fuerzas externas que están actuando, a coger todas las fuerzas, a formar un conjunto con todas las fuerzas externas que están actuando sobre mis partículas. EDI. Ahora sí. Todas las fuerzas SI, todas las fuerzas sobre mis partículas, SI es igual a I de I más E de I. Correcto, 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 correcto. Todas las fuerzas sobre mis partículas son todas las fuerzas internas sobre todas mis partículas, todas las fuerzas internas sobre todas mis partículas. Muy bien. El sistema de fuerzas internas es la unión de las fuerzas internas que están sobre uno, de las fuerzas internas que están sobre 2, de las fuerzas internas que están sobre n. Correcto. El sistema de fuerzas de fuerzas externas sobre todas las partículas, EDI, es las fuerzas externas que están sobre la partícula uno unida a las fuerzas externas que están sobre la partícula 2, así hasta la última partícula. Hasta ahí voy bien. Respiro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya está. Ya, correcto, correcto. Ya que cada partícula está en equilibrio, sí, cada partícula está en equilibrio. ¿Qué es ese I? Las fuerzas totales sobre las partículas. El neto. He puesto el neto es equivalente al nulo. ¿Qué significa el nulo? Cuando la fuerza neta es cero. Eso es nulo. Sí, 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 sí. Sistema nulo es cuando su suma es cero. La suma por estar en equilibrio. Claro, es que como cada neto de cada partícula es la suma es cero, la suma, la suma de todas es cero. Porque la suma de las fuerzas en cada partícula es cero, más la otra, la suma de las fuerzas en la otra partícula es cero, cuando está en equilibrio, porque hemos dicho, el equilibrio del sistema es cuando cada partícula que forma el sistema está en equilibrio. Entonces, eso me lleva, ya que cada partícula está en equilibrio, compañero, aquí está por la definición. No es broma esto, compañero, no es broma. Algunos no la captan, la razón central de esto. Ponen nomás. Esto es cero.
Recto. ¿Ya? La sumatoria de fuerzas es cero. De todas. La fuerza neta. Muy bien. Tenemos ahora sí que el S total es el S de uno porque es cero, el S de 2 porque es cero, el S de n. Por eso es que es cero, pe, porque cada uno es cero, ¿no? O sea, es nulo el S1, o sea, las fuerzas sobre la partícula uno sumadas da un neto cero. Neto cero, listo. Ya. Pero sobre cada partícula hay la interna sobre esa, la externa sobre esa, la interna sobre esa, la externa sobre esa, la interna sobre esa, la externa sobre esa. Todas suman cero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada una suma cero. Esto es cero, esto es cero, esto es cero. Listo. Pero yo puedo sacar de esta suma sí, ¿no? Lista, de esta unión a un agrupamiento, no es suma. Bueno, estoy expresando que la suma daría cero también, ¿no? Pero aquí estoy hablando contar todas las fuerzas que están en uno, contar todas las fuerzas que están en dos, pero también suman cero. ¿Ya? Aquí no estoy diciendo sumo ese, sumo las, aquí sumo las fuerzas en uno, aquí no dice, aquí están uno las fuerzas, las fuerzas que están en la partícula uno con las que están en la partícula 2, pero yo sé que las fuerzas que están en la partícula uno suman cero, suman cero, suman cero, todo suma cero. Muy bien. Porque un sistema está en equilibrio cuando cada partícula está en equilibrio. Muy bien, muy bien. Está bien, pues las partículas en uno son las internas en uno sobre las internas en dos. Puedo, esta unión de internas en uno, externas en uno, internas en dos, externas en dos y así, puedo sumar internas en uno, internas en dos, internas en tres, unido con externas en uno, externas en dos, externas en tres. Y me sale el I del I. Aquí debería poner I, ¿no? Sí, debería poner I. Sin miedo, porque así la llamé, pe, a cuando es las internas de todas, interna de todas. Oye, que que esto es nulo, o sea que la suma de estas, ¿qué es nulo? La suma de todas las fuerzas, tanto las internas y externas, de todas es cero. ¿Listo? ¿Quiere decir que desde ya cada término es cero? No, porque puede ser que esto sume menos 5 y esto más 5 y de cero. Entonces no quiere decir porque aquí no dice suma de internas y externas, aquí dice unión de las fuerzas internas en todas las partículas. Consideración, agrupamiento de todas las fuerzas internas en todas mis partículas. Juntas mis fuerzas externas en todas mis partículas. Todo eso es nulo porque estas dos forman todas. Porque la suma de todas las de una, de todas las de otra, sumando, sumando, de todas las de uno da cero, de todas las de otro da cero, de todas las de otro da cero, aquí, ya que cada partícula está en equilibrio, o sea, su suma es cero, la suma de todas es cero. Ese I es cero porque su suma es cero. Ese I es nula, dice aquí. Las partículas, todas las fuerzas sobre las partículas de mi sistema da un sistema nulo, eso dice acá. O sea, su suma es cero, porque la suma de las fuerzas en cada una de las partículas da cero. Ya, está muy bien, está muy bien. Todo iba bien hasta acá y todas las internas y todas las externas en todas mis partículas es nula. Dice aquí, cojo la unión de todas las partículas internas. La unión de todas las partículas externas es nula, sí. O sea, la suma de todas es nula. Es cero, sí. Por eso es nulo. Por eso es nulo. Por eso es nulo. Es equivalente a un sistema nulo. Pero no hubiera significado que la suma de las sines, de ahí salga que la suma de las sí y la suma de las c es cero. La suma de todas es cero. O sea, aquí ya pudo dar, esta suma de las sí pudo dar 10 y esta menos 10. ¿Ya ves? O sea, quiere decir desde ya, por eso pongo desde ya, que cada término es cero. No. Aquí dice unión de internas y unión de externas. Implica que la suma de las internas más toda la suma de las externas da cero, pero no implicaría que cada uno de los términos la suma de cero. Aquí es fuerzas internas, su suma, ¿no?
Listo. No significaría que la suma de cada de esta y de esta sea cero. Podría que no. Pero, la ley de acción y reacción en las partículas internas de dos en dos son iguales y opuestas. La ley de acción y reacción, interacción de dos internas, estas son las internas, solamente que se producen con otra interna. Estas son las internas, todas, de una y de otra, que se producen de dos en dos entre las internas. De dos en dos, acción y reacción, iguales y opuestas. O sea, de dos en dos, todas las internas que están acá vienen de dos en dos con otra interna. Una con otra, solo internas. Iguales y opuestas. Y de dos en dos iguales. Entre otras dos y dos, diferentes a las primeras dos y dos. Pero de dos y dos iguales, eso hace que de dos y dos vaya sumando cero y toda la suma de las internas de cero. Entonces tengo aparte, ya tengo aparte, ¿qué tengo aparte? Aquí lo pongo. Tengo aparte, qué color llamativísimo lo pongo. Tengo aparte, tengo aparte, diría yo. Tengo aparte, acá. ¿Dónde lo pongo? No tengo aquí. Tengo aparte que el I de I es cero. Esa es una información aparte, por el principio de acción y reacción. La suma de las internas de dos en dos se van a hacer. Por la ley de acción y reacción, indica que las dos fuerzas que existen entre dos partículas conforman un sistema nulo. Sí, es una forma dura de decir. O sea, indica que dos fuerzas que existen entre dos, en la interacción de dos es nulo porque se anulan de dos en dos. O sea, eso es porque su suma es cero. Y de dos en dos se van sumando en cero y hace que todo que la, que todas las internas, todas las fuerzas internas de mis partículas, su suma sea cero, o sea, si las internas sea nulo. Su suma sea cero, debería poner tres. Internas es nula, su suma es cero. Ahora ya sé que esto es cero. No debería ser así, ¿no? Listo. Y ya sé que esto es cero. Por lo tanto, por lo tanto, ahora sí, como este es cero, ¿no? Y todo, no, este no, la suma de estas es cero. No dice este cero, aquí dice la unión de las internas, junta de un agrupamiento de internas. Un agrupamiento interno como que es cero, nula, o sea, su suma es cero, por acción y reacción. Y como la suma de todas este agrupamiento, de todas las fuerzas en todas mis partículas es cero, ahora sí. No es porque era cero la suma, porque su suma de todas es cero, la suma de cada una es cero, no. ¿Listo? Porque podría haber sido que la suma acá es 10 y la suma de allá es -10. Pero sabemos que la suma de las fuerzas internas es cero de dos en dos, llegan a anularse todo. Muy bien, la suma de las fuerzas externas es cero. Y esto es vital, vital en la teoría del equilibrio del sistema de partículas. Vital. ¿Listo? No me gusta. ¿Cómo que? Amarillo. Listo. La suma de las fuerzas, aquí dice, la unión de las externas es nulo, o sea, la suma de las fuerzas externas sobre las partículas es cero cuando el sistema está en equilibrio, según la definición que hemos dado de equilibrio del sistema de partículas, que cada partícula está en equilibrio. En palabras, si un sistema de partículas se encuentra en equilibrio, su sistema de fuerzas externas es nulo. Perfecto.
lo ponemos. Ese color no. Color le ponemos? Azulito. Lo ponemos. ¿No? Lo ponemos y lo pintamos de celestito. ¿Ah? Si en sistema de partículas se encuentra en equilibrio, y hacemos por su definición cada partícula está en equilibrio, su sistema de fuerzas externas es nula. Claro, claro. Ay, es otra cosa, compañeros. Claro, claro, claro. Incluye el momento neto igual a cero. Compañero, incluye el momento neto igual a cero. Compañeros, incluye el momento neto igual a cero. ¿Por qué? Porque el momento de cada de las que actúan en cada partícula es cero. ¿Entiendes? Incluye que el momento neto, y aquí, espérate, incluye el momento neto, porque el momento neto en cada partícula es cero. Ya lo hemos visto por qué, concurrencia. Y entonces el momento neto en de las fuerzas en una partícula es cero, más el momento neto de las fuerzas sobre todas las partículas es cero. Y por lo tanto, por lo mismo, de dos en dos y por la, el de- por, porque el momento polar no cambia cuando deslizas un vector en su línea de acción, entonces no solo se anulan las fuerzas de dos en dos, sino sus momentos por ser puestas en la misma dirección, sentidos opuestos, aplicadas en puntos diferentes, pero en una misma línea de acción. No se ponga aquí, línea de acción es otra palabra importante aquí, línea de acción es otra palabra importante aquí, en toda la definición, ¿no? Claro, no está, pues no, en la fuente hay esta parte, no, 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 no está completa, ¿no? Por eso yo estoy completando esta parte, ¿no? Línea de acción, línea de acción, línea de acción. Acá hay una palabra importantísima. Línea de acción. ¿Qué ha hecho? Línea de acción. Línea de acción. ¿A dónde quiere llegar? Claro, espérate, espérate, espérate. Como el momento de las fuerzas sobre cada partícula es cero, porque hay un equilibrio de sistema de partículas. Eso me ha dicho que la definición hay un equilibrio en cada partícula. Y cuando hay un equilibrio en cada partícula, el momento de las fuerzas sobre una partícula tiene momento polar cero respecto a cualquier punto. Listo. Entonces ahora sí, el momento polar de las fuerzas sobre otra partícula, cero también, el momento polar de todas las fuerzas que están sobre las partículas, incluye el momento polar, el momento neto polar total sobre las partículas, cero, porque la fuerza neta y el momento neto para cada partícula era cero, por eso. Y en la definición, listo. Claro, claro. Esto de aquí te hace recordar que cuando vi una partícula, el equilibrio de una partícula incluye el momento. Ahí estaba bien indicado, por eso lo resalté. Incluye el momento. Lo viste, compañero. Lo viste, compañero. Lo viste. ¿Listo? Incluye el momento de las fuerzas sobre una partícula, cero. Llegas, por la definición de equilibrio del sistema de partículas, a que el momento, ¿no?, de todas las fuerzas que actúan sobre mi sistema de partículas sea cero. ¿Y cómo se ha ido? ¿Cómo has llegado a que la suma de fuerzas externas es cero? Aquí estás todavía no, aquí estás con que esto partió de que la suma de todas las fuerzas era cero. Has llegado a que la suma de las fuerzas externas sea cero. Aquí estás en que el momento de todas las fuerzas es cero. Y vas a llegar que el momento de las fuerzas externas es cero. El momento de las fuerzas externas es cero. ¿Listo? Esto de aquí
Es cero porque como es cero el momento para cada partícula de las fuerzas sobre cada partícula, el momento polar respecto a cualquier polo de las fuerzas sobre cada partícula es cero, el momento de toditas las fuerzas en todas las partículas se hace cero. Ya, pero de todas las fuerzas, listo, en todas las partículas. Ahora, de dos en dos, punto acá. Entonces, espérate cómo lo hacemos. Aquí, ya, punto. No. De dos en dos. ¿Y por el asunto de qué? De dos en dos son iguales y opuestas por el principio de acción y reacción, ¿no? Ley de Newton pongo acá. Ley pongo acá. Ley Newton, ¿correcto? Ya. Y la ley de Newton, listo. Pero, ¿y además qué? Línea de acción. Sus momentos son iguales y opuestos, se anulan. Y línea de acción. Borro acá ya. Listo. Borro acá. Listo. Hoja anterior esa parte, ya. Esto de aquí lo borro. No, lo borro así, ¿no? Listo. Ya. De dos, ahora, aparte de eso, ¿no? De dos en dos por la ley de Newton, las internas. Y además, en la misma línea de acción, en sentidos opuestos. Listo. Ya sabías que el momento así había, o sea, teníamos algo así también. Teníamos algo así, ¿no? Si así teníamos acá, teníamos también algo así. Teníamos algo así. También acá teníamos algo así, ¿no? Momento. Déjalo ahí. Momento de todas está formada por momento de las internas. No, no, no. ¿Cómo lo escribo? De todas. Aquí fuerzas. No, esto llevaba fuerzas, fuerzas, fuerzas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, no ha puesto nunca, nunca escribe, aquí no está escribiendo fuerzas, sino partículas. Está bien, pues. Momento de todas es momento de, así lo haría. A ver, ¿cómo escribiría esta formalidad en negro, no? Porque si no en azul lo escribo en negro. Lo escribo en negro, ¿no? Por aquí y además lo escribiría, ¿no? Y no lo trata la fuente y ahora estoy agregando. Entonces tendría que crear una cosa así. Listo. Y entonces también crearía una cosa como, crearía una cosa así, ¿no? Un momento, así, así, así. Está muy buena. Está muy buena lo que voy a pensando. Oh, no, 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 no. Ya. Momento de las internas. Más momento de las externas. Listo. No unión, sino más, porque ahí no es unión de fuerzas, sino suma de momentos de las internas. Listo. Momento de las internas. Más momento de las externas. Y es igual a cero. Sí. Y estas también son cero. ¿Por qué?
de dos en dos, por este de dos en dos, no por lo que voy a llamar triángulo, no, así no. Voy a llamar, no, voy a llamarlo como asterisco, por asterisco. Listo. De dos en dos, línea de acción. Listo. Entonces, entonces, de dos en dos, línea de acción, también me lleva a momento las, neto de las externas, es nulo. No, es igual a cero porque aquí está momento. Es igual a cero. Como las externas son nulas porque su suma, su neto, su fuerza neta, a ver, bonito acá. Entonces, significa que su fuerza neta es cero, neta de las externas, ¿cierto? De las externas. Las dos cosas son recontra importantes, recontra importantes. ¿Ah? No debemos, sí, pero el profesor dejó este pedacito. Sí, pues, no estaba en la fuente. Y es de relevancia. Después viene, después se derrama en lo que sigue, pero no lo justifica adecuadamente, ¿no? Entonces, 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 hijo, esto es de suma importancia. ¿Ya? Claro, incluye saber que hay que incluir en la idea que sabemos que el momento neto es igual a cero, por- porque la fuerza neta y así el momento neto para cada partícula es cero. Y por la definición, ya sabemos que si el momento para una partícula, el momento polar para una partícula de sus fuerzas sobre ella es cero, el momento de todas las fuerzas en mi sistema de partículas es cero. ¿Listo? Acá está, el momento neto para toda, y aquí sería, momento neto de mi SI. ¿Listo? Listo. De mi SI es cero. ¿Ya? Porque la fuerza neta y el momento neto de cada partícula es cero. Está listo. Listo. También hay que agregar esto. Muy bien. ¿Qué más? Aquí, ¿no? Y además, y o más, más. Como de dos en dos, son acción y reacción, las internas. Y la línea de acción, sus momentos internos, espérate, entonces, ¿qué seguiría acá? Los momentos, los momentos, perdona, me movió, ya déjalo ahí. Los momentos de las internas es cero. Entonces, de nuevo, el momento de las externas es feo, es cero. Y esto es súper sustantivo, igual como esto.
Perfecto, compañero. Perdone, lo de ampliar. Debería una redacción. Si no, lo tomó de la fuente, estaba ahí, pero era tan importante resaltarlo, ¿sí? Lo he explicado. Lo dejo, no, está bien logrado. Pero claramente podría haberse eso ampliado, ¿no? Tomado en cuenta, tomado en cuenta, porque es resaltantísimo. Porque después las consideraciones que van a llegar es que, mira, te voy a adelantar. Mira, las dos son cero, ¿ves? Y no estaba explicando bien por qué esto es cero, ¿no? ¿Te das cuenta? En un sistema de partículas. ¿Te das cuenta? Era vital porque después lo usa. Las dos son cero. Entonces había que rescatar la explicación de, no, listo, la había explicación de que el momento de las fuerzas externas, momento polar de las fuerzas externas es cero. Perfecto. Sí, está bien. Refilmar el video, rehacer. eh, Han usado la magia de la creación. Sí, sí. Rehacer, ampliar la pizarra, la diapositiva, ¿entiende? Y con la misma importancia llegar a las dos conclusiones, a esta que es esta y a esta y a esta. Con la misma importancia, con el mismo espacio de papel, de pizarra digital. Perdone. Pero conceptualmente no les fallé. Ahí está. Listo. Hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí nos quedamos. Damos por terminado el segundo video. Va a seguir en el tercer video. Listo. Damos terminando el segundo video. En serio. Por terminado el segundo video. ¿Listo?